Mis padres le dieron a mi hermano $100,000 para una casa y a mí no me dieron nada, solo que yo era el fracasado. Así que dejé de llamarlos. 2 años después, mi hermano pasó en coche por mi propiedad y llamó a papá gritando: «Tienes que ver esto con tus propios ojos». Capítulo 1. La botella que devolví sin abrir. Cuando Ryan firmó la compra de su nueva casa de 2 plantas en las afueras, con revestimiento blanco, garaje para 2 coches y encimeras de granito, mamá publicó la foto con el pie de foto, orgullosa de nuestro hijo, su primer gran paso en la vida. No se mencionó nada de los $100,000 que le transfirieron para que pudiera comprarla, ni que llevaba casi 4 años sin trabajar a tiempo completo. Ese día, llevé una botella de vino para celebrarlo, una que en realidad no me podía permitir. Algo francés, con un toque vintage, de esas cosas que compras cuando quieres decir: «Yo también estoy orgulloso de ti». Pero cuando llegué, ni siquiera me invitaron a entrar. «Deja los zapatos en el felpudo, ¿vale?». Ryan dijo desde la puerta: «Mamá acaba de mandar a limpiar la alfombra con vapor». La sala estaba llena. Tíos, primos, familia, amigos de la iglesia. Me quedé cerca del perchero como un abrigo olvidado. Papá me asintió una vez. Mamá ni siquiera hizo eso. Cuando le di la botella, no la tomó. «Ah», dijo, «¿trajiste algo?». «Qué bien, pero no deberías gastar tu dinero». La dejé en la encimera. Para cuando sirvieron el pastel, me di cuenta de que había desaparecido. Ni abierta, ni servida, simplemente se esfumó. La encontré después, escondida detrás de una pila de cajas de Amazon cerca del contenedor de reciclaje. Le dieron una casa a Ryan. Yo les di un regalo. Me lo llevé de vuelta, sin abrir. El punto de quiebre. Una semana después, pasé por su casa solo una vez porque papá me lo pidió. Necesitaba ayuda para arreglar un aspersor. Vine directo de mi segundo trabajo, todavía con el uniforme puesto. Olía a sudor y abono para césped. Mientras estaba arrodillada en la tierra, llave inglesa en mano, Ryan llegó en su nueva camioneta, aún envuelta en una gran cinta roja del concesionario. «¡Qué buen coche!», dije, limpiándome la grasa de las manos. «Sí», sonrió. Papá pensó que me merecía algo bonito que combinara con la casa. Fue entonces cuando lo miré, esperando algo, una explicación, una broma. En cambio, solo dijo: «Deberías alegrarte por él». Ni un abrazo, ni una tarjeta, ni siquiera una mirada. Solo esa frase, como si ya no fuera su hijo. Solo un testigo. Una despedida silenciosa. Esa noche, borré el chat familiar. Luego hice algo que nadie esperaba. Abrí una hoja de cálculo y empecé a esbozar una vida de la que nunca formarían parte. Capítulo 2. Criados bajo el mismo techo, tratados como inquilinos. Solía pensar que el favoritismo era algo que los niños superaban, como el hada de los dientes o el monstruo debajo de la cama. Algo tonto que te imaginabas cuando mamá le daba a tu hermano el trozo de pastel más grande. Pero el favoritismo te persigue hasta la edad adulta. Todo se volvía más silencioso, más frío, más difícil de explicar. 2 hermanos, 2 vidas. Ryan y yo nos llevábamos solo 18 meses. Crecimos en las mismas escuelas, en las mismas habitaciones. Pero en cuanto al trato que recibíamos, parecía que viniéramos de planetas distintos. Él era el chico de oro. Deportes de alto nivel, notas promedio, popular. Cada fracaso era una lección. Yo era el callado. Construía cosas. Reparé mi propio coche a los 16. Me gradué de la universidad comunitaria sin deudas. Cada victoria se topaba con un «qué bien». «¿Pero por qué tú no?». La llamada que lo cambió todo. 6 meses después de dejar de hablar con mis padres, recibí un mensaje de voz de papá. «No, ¿cómo estás?». Ni una palabra sobre silencio, solo que el cumpleaños de tu madre es la semana que viene. No hagas el ridículo. No le devolví la llamada. Pero esa noche me senté en el porche con una cerveza y abrí la vieja botella de vino que había llevado a casa de Ryan años atrás. Me había acompañado por 2 apartamentos y ahora reposaba en un estante destartalado en mi taller del garaje. No la bebí. Solo la miré. Seguía sellada, sin abrir, indeseada, igual que yo, convirtiendo la distancia en fuego. Algo cambió esa noche. Dejé de esperar reconocimiento y empecé a construir el mío propio. Literalmente, conseguí un tercer trabajo ayudando a restaurar madera de graneros antiguos del Medio Oeste. Noches y fines de semana, fabricaba mesas, cabeceros, estanterías, piezas auténticas. Mi nombre empezó a correr.
Un amigo agente inmobiliario me puso en contacto con alguien que vendía terrenos baratos cerca de Largs, una zona remota que no parecía gran cosa, pero para mí representaba la libertad. La compré, 35 acres al contado. Luego, con mis ahorros y los ingresos de mis trabajos extra, hice lo que mis padres creían que nunca podría. Construí una casa con mis propias manos. Sin préstamos, sin ayuda, solo madera, sudor y silencio. Capítulo 3. Cuando Ryan pasó por delante de mi casa, hacía casi 2 años que no lo veía. Ni mensajes, ni chats familiares, solo algún que otro chisme de segunda mano. Ryan y Kelly están reformando. El hijo de Ryan entró al equipo universitario. Ryan esto, Ryan aquello. No tenía nada que demostrar, pero la vida tiene una forma curiosa de preparar la revelación perfecta sin necesidad de ayuda. El giro equivocado que lo cambió todo. Estaba apilando tablones de cedro afuera de la casa cuando oí neumáticos sobre la grava. Nadie pasaba por mi calle a menos que estuviera perdido, un contratista o un ciervo. Pero esa camioneta, reconocí el sonido. Era la misma Ford F-150 de Ryan que mi padre le había ayudado a financiar. Volví la cabeza justo cuando se detuvo a mitad de la colina, justo donde los árboles se abren y ofrecen una vista perfecta de la casa que construí con mis propias manos. El porche envolvente, el techo de metal negro, el taller en el patio trasero. Ryan se quedó sentado en su camioneta durante 1 minuto entero. Sin música, sin abrir la puerta, solo mirando fijamente. No saludé. No me acerqué. Dejé que el silencio hiciera lo que años de conversación no pudieron. La llamada que no esperaba. Más tarde esa noche, mi padre me llamó. Su voz tembló, no de emoción, sino de algo mucho más extraño en él. Incredulidad. Tu hermano me acaba de llamar. Dijo, construiste una casa en Larkspur. Dejé que las patas se estiraran. Sí, dije, tranquila, sin expresión. ¿La pagaste tú solo? Sí. ¿Cómo? Espetó. Estabas trabajando en esos empleos de medio tiempo. Yo estaba construyendo. Interrumpí, mientras tú me dejabas escapar. Hubo un largo silencio. Luego tu madre quiere venir a verla. No respondí. Simplemente volví a mirar la botella de vino sin abrir en el estante y sonreí. Capítulo 4. Cuando finalmente llegaron, no los esperaba. Pero, pensándolo bien, una parte de mí siempre los esperaba. Era una mañana gris de sábado cuando la grava crujió bajo el peso de 2 neumáticos que conocía demasiado bien. El Camry de papá, del que siempre presumía, tenía más kilómetros que tu título universitario. Observé por la ventana de la cocina cómo ambas puertas se abrían lentamente, como una escena ensayada cientos de veces. Se quedaron uno al lado del otro en silencio. Mamá con su cardigan de siempre, el que llevaba puesto el día que abrazó a Ryan por su nueva casa. Papá con las manos en los bolsillos, observando el terreno como si aún dudara de su existencia. La casa que nunca debió existir. No llamaron, simplemente se acercaron como visitantes de un museo que jamás pensaron visitar. ¿Es tuya?, preguntó papá, sin mirarme directamente a los ojos. Asentí. Toda mía. La construí tabla por tabla. Conseguí los permisos finales el año pasado. Mamá miró las vigas de cedro del porche, las vidrieras, las cadenas de lluvia que soldé a mano. ¿Hiciste esto sin un solo préstamo?, susurró. Lo noté en su voz, una mezcla de vergüenza, incredulidad y algo más. Lamento la habitación que los destrozó. Les enseñé la casa, no para presumir, no para alardear, solo para que la vieran. Los pisos de madera noble que hice con madera reciclada. La chimenea que reconstruí yo mismo, piedra por piedra. Pero cuando llegamos al estudio, la tranquila habitación del fondo con la vieja estantería que había construido en el instituto, esa que me decían que era mona pero que no me llevaría a la ruina, papá se detuvo en seco. Pasó los dedos por la madera. ¿Te quedaste con esto? No respondí. Y entonces lo vi. El primer destello de comprensión en sus ojos, la posibilidad de que se hubieran equivocado. No solo una vez, sino cada vez que menospreciaban lo que había construido, quién era yo. La conversación que nunca tuvimos en el porche. Mamá por fin rompió el silencio. ¿Por qué no nos llamaste? La miré fijamente, de verdad. Cuando Ryan compró la casa, dije en voz baja, le organizaste una fiesta. Cuando te conté que había comprado mi primer terreno, dijiste, espero que no te arruiné. El rostro de mamá se descompuso. Papá apartó la mirada. Elegisteis en quién creer, añadí. Simplemente dejé de intentar convenceros. Y por una vez, no tuvieron nada que decir.
Capítulo 5. La botella en la repisa de la chimenea. Se marcharon ese día en silencio, pero 2 semanas después, mi teléfono volvió a sonar, esta vez de un número desconocido. Era Ryan. Mira, empezó. Pasaba otra vez por tu casa. No sabía qué era eso. ¿Eso qué? Esa casa, ese terreno, esa vida. Tú lo hiciste, tío. Hizo una pausa. Creo que papá por fin lo entiende. No ha dejado de dar vueltas. Seguía murmurando cosas como, lo hizo sin nosotros, sin dejar rastro, sin invitación. No los volví a invitar. No por despecho, sino porque ya no era necesario. Pero algo sorprendente sucedió ese día de Acción de Gracias. Un coche entró en la cochera. No era el Camry de papá. Era una vieja camioneta, la de Ryan. Salió con una botella de vino tinto. La misma marca que les había regalado a nuestros padres hacía 2 años. La que nunca abrieron, la que me llevé a casa en silencio. No la había tocado desde entonces. Estaba en la repisa de la chimenea, sin abrir, polvorienta, un símbolo de todo lo que quedó sin decir. Ryan la miró y luego me miró a mí. «¿Todavía la tienes, eh?» «Sí», dije. Lo curioso es que envejeció mejor de lo que esperaba. Rió suavemente, negando con la cabeza. «Sabes, se equivocaron contigo. Siempre se equivocaron. Pero tuvieron que verlo con sus propios ojos para admitirlo. Justicia poética a la vista de todos». Más tarde esa noche, estaba de pie en la sala, con el fuego crepitando, sosteniendo esa botella. Pensé en al abrirla. Tomé una pequeña placa, algo que había grabado en madera y que había mantenido oculta hasta ese día. Decía, para los que creyeron, incluso cuando nadie más lo hacía. Debajo, solo había tallado 2 nombres, el de mi difunto abuelo y el mío. Coloqué la placa junto al vino porque algunas victorias no necesitan ser proclamadas a los 4 vientos. Algunas solo necesitan ser vistas. Epílogo. El sonido de la grava. Esa Navidad, no volví a casa de mis padres. Pero supe por los vecinos que papá pasó de nuevo frente a la mía, despacio, en silencio. Solo una vez, sin bocina, sin llamar a la puerta, solo el sonido de la grava bajo los neumáticos. Y luego se fue. No perseguí ese momento. No lo necesitaba porque una parte de él finalmente lo entendió. No solo lo que se había perdido, sino a quien había subestimado. Y por primera vez en mi vida no sentí que tuviera que demostrarle nada a nadie. Ni con dinero, ni con títulos, ni con una casa en la colina, solo existiendo en la paz que había construido. Ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, sin su aprobación. Esa noche encendí una fogata, me senté solo en mi porche y abrí la botella de vino, la que decían que no podía pagar, la que nunca quisieron, y bebí para convertirme en todo aquello que decían que no podía ser sin ellos. ¿Estaba esta venganza completamente justificada, o la tormenta debería haber arreciado con más fuerza? Deja tu opinión abajo. Leo todas y cada una de ellas. Si estás viendo este video, comenta abajo y dinos desde dónde lo estás viendo. Dale me gusta si anhelas justicia y comparte esta historia con alguien que necesite su fuego. Suscríbete a la historia de Lauren porque aquí las traiciones no descansan. Persiguen a sus dueños. Cada sombra esconde un ajuste de cuentas. Cada máscara se rompe y cada traición tiene su respuesta. Mantente alerta. Mantente firme. Mantente al tanto. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.